Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta y en este caso toca hablar de una película maravillosa que vamos a analizar en un momentito. Pero antes, esta petición nos la ha hecho nuestro buen amigo Juanjo, al que le voy a dar las gracias, como siempre en estas ocasiones hacemos con más de un motivo, o sea, varias veces. La primera y la más importante, evidentemente, por haber solicitado este vídeo a la revista Acción. Ya sabéis que este es el canal de la revista Acción, revista que tenéis en los kioscos, que acaba de salir nuevo número, en el que podéis encontrar la maravillosa portada de Argyle y también la portada de televisión de Los Sopranos. Se ha cumplido hace nada el 25 aniversario de Los Sopranos y conviene rememorar lo que fue esa serie, lo que supuso para la edad dorada de la televisión y para muchos aspectos que poco a poco nos llevaron a lo que vimos ahora, que es que la televisión cada vez está más cerca en forma y en fondo del cine. De hecho, en algunos casos incluso mejora lo que se ve en salas de cine. Ese es el homenaje que queríamos dedicar. Tenéis la revista en el kiosco y es el corazón de todo esto. Sin la revista nada de esto existiría, igual que sin vosotros que estáis al otro lado. Así que echadle un ojo, que viene con pósters muy majos y que viene con mucho que os puede interesar. Entrevistas, fichas, artículos, hay de todo y para todo tipo de lectores. Así que la tenéis ahí. Luego tenéis todas nuestras redes sociales, ya sabéis, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, todo lo tenéis desplegado y podéis encontrar los enlaces por aquí para seguir más noticias, más entrevistas, más artículos, como la web accioncine.es, todo ahí en nuestras redes sociales, también para contactar con nosotros, igual que los canales de WhatsApp y Telegram. Dicho lo cual, le doy las gracias a Juanjo por solicitar este vídeo, pero también especialmente por solicitármelo a mí. En este caso, mi segundo agradecimiento va por ese motivo. Sé que ha tenido que esperar mucho tiempo. Le pido disculpas, por supuesto que sí, a él y a todos los que vienen después. Gracias y disculpa por la tardanza, pero aquí está ya la crítica que nos ha solicitado. Gracias por confiar en mí, porque además me lleva a darte las gracias en una tercera ocasión, porque me ha permitido revisitar una película que adoro, que creo que es una auténtica obra maestra. Os puedo quitar ya cualquier tipo de spoiler. Son 5 estrellas como 5 soles. Y si pudiera haber más, le daría más. Si hubiera 6 o 7, más estrellas todavía. Del que para mí, y esto es un para mí, es el mejor director de la historia de nuestro país. Para mí. Algunos me dirán que es otro, algunos me dirán Buñuel, otros incluso hablarán de gente más moderna, como pueda ser Almodóvar, y podríamos discutir sobre ello y en muchos aspectos incluso puedo coincidir con ellos, pero creo que nadie jamás ha sabido radiografiarnos, leernos y dibujarnos en la pantalla como lo hizo este buen señor. Un buen señor que conocía perfectamente lo que suponía el país en el que había nacido y en el que vivía, y que lo mejor de todo es que lo hacía desde el humor. Y ahora hablaremos un poco de ello porque hay un aspecto muy interesante en torno a todo un género de cine que en una época no tan aciaga para la cultura se dedicó a luchar desde dentro contra el franquismo y a señalar las miserias de la dictadura. Desde dentro, desde aquí. Pasando de la censura, aunque esta película que nos ocupa hoy ya es en tiempos de democracia, ya es de los 80, con lo cual contó una historia que nunca pudo contar evidentemente en tiempos del franquismo. Para mí, repito, es el mejor director y lo demostró en innumerables películas a la hora de entendernos como tal, no a la hora de entender solo algunos detalles, ni un espíritu más internacional, si queréis. Son películas muy netamente españolas porque es un director que conoce muy bien quiénes somos, como os decía. Estoy hablando de Luis García Berlanga, genio donde los haya, por supuesto, de la mano siempre, o casi siempre, del guionista Rafael Azcona,
del brillantísimo guionista Rafael Azcona, que nos dio joyas insuperables como El Verdugo, como Plácido, como Bienvenido Mr. Malsan, mi favorita, como La Escopeta Nacional y como la película que hoy nos ocupa, que es ni más ni menos que La Vaquilla. Cuando hicimos una lista en la terrible época de pandemia que hemos pasado y demás, hicimos listas de mejores películas por décadas y demás. Para mí, esta entraba entre las mejores de los 80. De mis películas favoritas de los 80. Y era por lo mismo que ha definido a Berlanga a lo largo de toda que le definió a lo largo de toda su filmografía, y es la brillante forma de dibujarnos y entendernos. La brillante forma de meter el bisturí. A veces parecía que iba con un martillo pilón o con un machete, y sin embargo, a la hora de la verdad, lo que hacía era calar un bisturí. Berlanga dio inicio a un movimiento junto con otros. Estamos hablando también de Bardem. Estamos hablando de una generación de cineastas que en los años 50 revitalizan el cine español. Dicho lo cual, antes de nada, vamos a seguir hablando con spoilers. Si no han visto La Vaquilla, por favor, véanla. Está en DVD, está en Blu-ray, creo que ahora hay rebajas y todo. La tenéis en Flixolé, estáis tardando si no habéis visto La Vaquilla. Además, puedo garantizar una cosa. Siempre recuerdo haberla visto en el DVD que tenía antiguo, y hacía tiempo que no la veía, y he estrenado el Blu-ray, que lo tenía abierto y demás, pero no lo había revisado todavía la calidad de imagen. La calidad de imagen, el transfer que han hecho en HD es espectacular y se ve de escándalo la película. Así que si podéis hincarle el diente, si no, la tenéis en Flixolé, como os he comentado. Y merece muchísimo la pena, y si no la habéis visto, por favor, vedla. Y cuando terminéis, pues yo imagino nuestro amigo Juanjo, por eso nos la ha pedido, ya la ha visto. Juanjo está exento de volver a verla, pero siempre merece la pena volver a ver La Vaquilla de nuevo. El resto, vedla, disfrutadla, y luego venís al vídeo. Si no la habéis visto todavía, venís al vídeo y seguimos discutiendo sobre ella. Pero en términos generales, en los años 50, cuando ya se salía evidentemente de la crisis posterior a la guerra, de la época del pan negro, de todo aquello que marcó a muchas generaciones, entre ellas la generación de mi padre, que nació a mediados de los 40, el cine empezaba a tomar una nueva forma. Se hizo mucho género distinto, pero en España brillaba mucho la comedia, siempre ha brillado mucho la comedia. Y había, evidentemente, por ejemplo, hubo gente que se dedicó a hacer cine negro, cine policíaco. Aquí hemos hablado de Cebo, por ejemplo. Películas distintas, potentes y tal, que intentaban escapar del escaparate más mediático y más siervo del franquismo. No tiene que ser que compartan sus ideas, porque había muchas historias de pícaros, como ya sabemos, toda la comedia de Tony Leblanc y compañía hablaban de la picaresca tan nacional, pero sobre todo eran mucho más blancas en cierta medida. Directores como Pedro Lazaga y demás jugaban más con un humor totalmente blanco contra la dictadura. Y las corrientes que nos llegaban de Europa, por ejemplo, incluso antes en la época de la Nouvelle Vague y tal, de Italia nos había llegado el neorrealismo. Y hay una corriente de directores que crean un neorrealismo español, un costumbrismo español, una forma de hablar de los problemas de España, de la gente, desde un punto de vista social y hasta político. Pero claro, el neorrealismo es muy dramático. El ladrón de bicicletas es un cine muy dramático. Y en España tenemos otra forma de ver las cosas, y en ese sentido Berlanga, Azcona, toda esta gente, Atraco a las 3, por ejemplo, jugaron con la comedia. En España las cosas no las tomamos de una forma diferente. Nos reímos de nosotros mismos, entendemos esas miserias y nos reímos. Y crearon esa forma de contar películas dentro del franquismo. Mucha gente tuvo que ir en el exilio, mucha gente se exilió, Buñuel estuvo exiliado. Berlanga
luchó desde dentro, pegando puñaladas constantes al status quo, sobre todo contra la Iglesia, que dominaba, y en parte de eso habla la película. Plácido es una puñalada contra la guerra de clases, contra la lucha social, contra los ricos favorecidos en aquella situación y los pobres marginados y hasta los vagabundos que tienen que vivir y que encima tienen que sufrir con las consecuencias de ese estatus social y de esa sociedad, de esa represión social que les impide ni siquiera tener libertad. En el Plácido, ese vagabundo que no le quieren dar la extremaunción porque vive en pecado con una mujer y tú diciendo, pero por favor, este hombre vive en pecado, lo que vive es de hambre, nos estamos fijando es lo del sabio, el dedo y la luna. Pues ahí mirando todos el dedo y está diciendo, pero este pobre hombre, qué extrema unción y qué niño muerto. No va a entrar en el reino de los cielos si la habéis dejado morir de hambre, si la habéis dejado toda su vida viviendo en la calle. Todo eso es Plácido, el verdugo. Hay pocos alegatos contra la pena de muerte y contra la sociedad, contra el estatus social que se vivía en España por las clases humildes como el verdugo. Un hombre que coge el trabajo de verdugo, pues si no, no puede comprar un piso para su boda, que acaba de casarse enamorado de su señora. Y la escena de la misa del matrimonio, de cómo contraer matrimonio, es terrible y es trágicamente divertida, con ese monaguillo moviendo las velas y los otros siguiendo la luz. Eso era Berlanga y eso manifestaba siempre. Esa forma descarnada, divertidísima, con un humor negro brutal, en el que te reías, pero de repente se te quedaba congelada la risa diciendo, por Dios, ¿de qué me estoy riendo? Si es que es terrible, es súper trágico lo que está contando. Porque entendía lo que era ser español. Había vivido muchas cosas ese hombre, había experimentado muchas cosas y había conocido mucho. Y en La Vaquilla no iba a ser menos. La Vaquilla es la gran historia que él quería haber contado y que no puede hasta que, evidentemente, Franco muere, termina la dictadura, llega la democracia y entonces, por fin, puede contar esa historia sobre la guerra civil, sobre esa tierra de nadie, sobre esos dos bandos y sobre ese grupo de desarrapados que intentan robar una vaquilla. Contado desde el punto de vista del bando republicano, del bando que defendía la República, entre comillas, al inicio de la película, los malos son los nacionales. Pero la conclusión, y repito, y esto es la conclusión de Berlanga, no es mi conclusión, puedo estar más o menos de acuerdo, yo no tengo por qué manifestar lo que piensa al respecto, aunque creo que Berlanga nos radiografía muy bien. Para mí, y repito, esto es algo muy fácil. Mi abuelo luchó en la guerra y luchó en el bando republicano. Mi abuelo estuvo en el sitio de Madrid. Mi abuelo pasó 2 años en la cárcel. La historia de la vaquilla me toca muy de cerca porque hay muchas cosas que mi abuelo me ha contado que se ven en la puñetera película, que mi abuelo me contó, por desgracia ya no está con nosotros, pero hay cosas que se ven en la película que es de lo que él te hablaba, del hambre, de todo. Y lo ves con los ojos de joder, que cómo entiende la naturaleza humana este señor, que bien sabe descubrir y describir todo lo que rodea a estos personajes y que bien nos mete de lleno en esta historia. Porque entiende que para él no hay, en una guerra fratricida en la que la suerte a veces, el azar, esta línea de la guerra, esta frontera de la guerra que ha ido aquí, determinada de qué bando eras, en el que la gente cambiaba de bando de la noche a la mañana porque, pues si veis La Vaquilla lo entendéis, porque su novia estaba al otro lado, en el pueblo que estaba en las otras líneas, o porque sus padres estaban al otro lado. Se anuncia la fiesta del pueblo, que está en el bando nacional, que está al otro lado de este bando republicano, donde está este sargento interpretado por Alfredo Landa de una forma brillante como pocas cosas. Todos están maravillosos, pero Alfredo Landa y José Sacristán dan una lección de interpretación con una sencillez y ante todo una naturalidad, una credibilidad en todo lo que hacen, pero no son solo ellos. Cómo está Guillermo Montesinos, con esa obsesión de ir a buscar a Guadalupe, a su novia. Cómo está Santiago Ramos,
con ese torero, el limeño, ese torero que es todo más falso con dura madera, ese hombre, con más miedo que vergüenza. Y cómo van esos 4 desgraciados a intentar recuperar una vaquilla para joderle la fiesta a los del pueblo que están en el bando nacional, para joderle la fiesta a los otros. Y así, si la recuperan, tener carne, porque no había comida. Pero ya desde el inicio, Berlanga te plantea que aquí las líneas son muy difusas, con ese intercambio de ellos tienen papel, nosotros tenemos papel, ellos tienen tabaco, hacemos intercambio. Porque si no, nos jodemos y nos quedamos todos sin fumar. Y en esa charla que están allí el sargento y el otro, y están diciendo si tal, no sé qué, y tú estás diciendo, pues es que, si es que no hay más, si es que no tiene más sentido todo esto. Y a partir de ahí se crea esta peripecia de estos 4 disparatados que van a buscar a la vaquilla, en la que, en lugar de conseguir rescatar a la vaquilla, quedan totalmente encerrados en ese pueblo del que no pueden escapar y tienen que fingir, van con uniforme de nacionales, van con uniforme del bando franquista para poder camuflarse y tienen que disfrazar su presencia camuflándose en el otro bando para sobrevivir al día, para que no les pillen ni los fusilen, sobrevivir al día y volver a casa si pueden con la vaquilla. Pero si pueden, mejor volver vivos que volver con la vaquilla. Con lo cual, estos tipos empiezan a descubrir lo que sucede dentro de ese pueblo en el que el marqués, otra de las grandes lacras de las que habla la película, esa nobleza que vivía a cuerpo de rey incluso en los peores momentos de la guerra, como estos tipos empiezan a descubrir que en ese pueblo, la gente que hay en ese pueblo, incluso los soldados del bando contrario, son como ellos, les acucian los mismos miedos, las mismas miserias, la misma hambre, la misma duda y la misma incertidumbre que les acucian a ellos. Son ellos mismos. La gente con la que se encuentran en el pueblo, lo que van descubriendo es que son una panda de tristes. El alférez, Juanjo Puig Corbé, jovencísimo Juanjo Puig Corbé, que intenta ligar con Guadalupe, que puede ser el único personaje coherente. Siempre a veces se habla de los personajes femeninos de Berlanga. Yo, por favor, los personajes femeninos de Berlanga suelen ser los únicos personajes con dedito de frente de toda la película. Algunos de ellos. Otros son un disparate, pero es que los personajes masculinos son casi todos un disparate. Un disparate muy real y muy creíble. Pero casi todos son un disparate. Y aquí encontramos con que el personaje es la única que tiene el sentido común, el sentidito común de saber intentar proteger al tarao de su exnovio que la dejó allí abandonada, de intentar buscar una solución bajo cualquier precepto con su padre, que es republicano y que está fugado, y de intentar seguir comiendo su madre y ella, que encima están mal miradas en el pueblo porque el padre era republicano y nunca votó por el alcalde, por el marqués, que es ya de locos. Un marqués que es un tipo que lo único que le preocupa es lo suyo. Sus tierras que están al otro lado, que están en tierra de nadie, que están en el otro bando. ¿Y cuándo va a hacer algo? ¿Cuándo va a mandar una nueva ofensiva Franco para recuperar mis tierras? Porque ¿qué hay de lo mío? Que es algo muy español también, el ¿qué hay de lo mío? Y aquí todos están al ¿qué hay de lo mío? Agustín González, impresionante Agustín González, como ese coronel que está allí, que entiende a los soldados, que entiende a la gente y que le importa un pimiento a la iglesia. Cómo trata el tema de la iglesia, hablaremos un poquito más de ello. Cómo analiza todos esos personajes y cómo estos pobres hombres al final pues acaban disfrutando el festejo, más o menos, comiendo bien. Aunque está por ahí el tonto del pueblo incordiándoles un poco, cómo trata el tema de la casa de prostitutas y de cómo llegan allí y llega el capellán y el sexo como algo prohibido, pero al mismo tiempo un grupo de mujeres que tienen que hacer lo que sea para sobrevivir en tiempos de guerra y que vienen de Zaragoza. ¿Cómo mueve todo eso? Y cómo nos lleva a esa corrida de toro final en la plaza del pueblo, en el centro del pueblo, en la que al final, con los fuegos artificiales y lo uno y lo otro, al final ni hay una corrida de toros ni pasa nada. Y estos intentan volver a casa de noche, secuestran al marqués, que lo único que le preocupa es que
el padre de uno de los soldados republicanos, que era que es el guardés de la finca, ha dado los 50 corderos a los militares para la fiesta. Y sus 50 corderos, ¿para qué le dan los 50 corderos? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre dar los 50 corderos? Haberlos escondido, no sé si los escondí, pero los encontraron. Ya. Es lo único que le preocupa, lo suyo. El dinero, las posesiones que él tiene y que quiere más. Y cómo se le ocurre dar a los soldados para celebrar la fiesta. Y allí le secuestran al marqués, que tiene gota, y hay que subirlo en silla. Qué momento la escena de subirlo en silla al altillo, de verdad. Qué crema. Y llegan y de repente se encuentran con un campo de minas. Y allí dejan atado en la silla al marqués y ellos intentan llegar al otro lado. Y por fin, cuando a la mañana siguiente aparecen ya y llegan a casa, reciben un rapapolvo, castigo militar, le rapan el pelo a todos, y reciben un rapapolvo, al teniente incluido, a José Sacristán, y reciben un rapapolvo de 3 pares de narices, pero la vaquilla se ha quedado suelta, y se ha quedado suelta en tierra de nadie. Y ahí van un torero de cada lado, el limeño y el otro, a ver si acaban con la vaquilla, pero la vaquilla al final acaba muriendo prácticamente sola, sin tocarla, después del trajín que le ha dado. Esa vaquilla es España, eso es lo que cuenta Berlanga, esa vaquilla es España. Y entre los dos bandos la han matado. A la mañana siguiente al cadáver solo se acercan un grupo de buitres leonados a devorar los restos del cadáver. Para Berlanga, y esto son palabras del propio Berlanga, esos buitres leonados, esos buitres eran la iglesia que se aprovechó de los restos de España para, durante todo el franquismo, tener atado en corto a la población española, tener todo controlado económica, social y políticamente. Y tiene mucha razón. Tiene mucha razón porque es una lucha fratricida, y en una lucha fratricida nadie puede salir vencedor realmente. Aunque ganes la guerra, al final nadie puede salir vencedor. Van a quedar siempre rencillas, heridas, dolores, mucha miseria, mucho dolor. Esa es la tragedia de la Guerra Civil Española, y eso es lo que Berlanga pone de manifiesto en la película. El personaje del párroco, del sacerdote, se me olvida siempre el nombre de este actor que es conocidísimo, que tiene un rostro muy peculiar y que ha hecho 70.000 películas y que hace un papel maravilloso, Valeriano Andrés. Adolfo Marsilla, que hace del marqués, está increíble también. Pero como este hombre, lo que le preocupa es que en el baile van a permitir bailar agarrados. ¿Cómo se le ocurre? Bailar a la tropa agarrados con las mozas del pueblo. ¿Cómo es posible eso? Que eso es pecado. Y el coronel es Agustín, está diciendo: mira, padre, no toque los cojones, está todo por culo ratico, alta. ¿Qué me está contando usted? Que tengo a la tropa muerta de hambre, echa un novillo de frío y tal, y usted viene aquí a decirme milongadas, tire, circule. Esa era la realidad. Ese es el personaje, es uno de los personajes mezquinos, porque hay personajes rivales, enemigos, hay bandos, y evidentemente un bando que, lo siento en el alma, pero no y nunca no, que es el bando franquista, evidentemente. Pero eran personas que estaban allí, muchas porque tenían que estar, no porque quisieran, y creyentes de la fe en aquel momento eran los menos, en los dos bandos. Pero ahí estaban, y ahí los tenías, y ahí estaba, sin embargo, el párroco es el que son sus creencias las que importan, el párroco y el capellán, que son los dos personajes más mezquinos. El personaje de Agustín González no le ve sobrar con maldad. A ninguno de los personajes, ningún bando le ve sobrar con maldad. Le ve sobrar como personas, en mitad de un conflicto, de una guerra. Personas que tienen que hacer algo. Con maldad, con mezquindad, ve sobrar al marqués, al capellán y al párroco. Curiosa lección, ¿verdad? Qué finura tenía el soldado Berlanga, que fue soldado, por cierto. Qué finura tenía este hombre, ¿eh? Cómo no se le escapaba una, no tenía medido el colega. Y todo lo hace con un sentido del humor, con una mala leche, pero con una ternura también con sus personajes, entendiendo que son personas, que son sus niños, y cómo los mima. Fijaos la escena después de la punta. Bueno, toda la escena de la cornada Alfredo Landa. Todo lo que va. Que pues por eso la antitetánica se tiene que morir uno. ¿Cómo llega Luis Ciges por ahí rondando? ¿Cómo le pone nada la antitetánica? Esto, un poco de esto y ya está. Dice, pues si me dijo que podía morir. Dice, ala, se va a morir. El limeño siempre liándola. Pero cómo acaban en ese estanque, en ese remanso de agua.
y cómo llegan los del bando contrario, cómo llegan los nacionales. Cuando hablan con ellos, comparten tabaco y bromas. ¿Y dónde soy? Bueno, el Dionisio este, que todo el mundo da el mismo nombre. Cuando comparten bromas y tabaco y, pues yo tengo el botiquín y tal, y te das cuenta de que esos soldados, de que la guerra era en otro nivel, que esto creo que era una frase de Kennedy, creo que decía que la guerra es una masacre de gente entre gente que no se conoce para beneficio de gente que sí se conoce pero no se masacra, algo por el estilo. Pues eso es lo que te enseña la película y te deja como todo el cine de Berlanga, has pasado un rato maravilloso, pero te deja un sabor de boca amargo, de profunda tristeza, de decir, somos una mierda como seres humanos, fíjate a dónde llegamos. Te deja un sabor de boca triste de decir, estos pobres hombres, ¿qué hacía allí aquello? ¿Qué era esto? Y él lo hace con conocimiento de causa, de verdad, con mucho conocimiento de causa. Y lo hace además con un tono visual que es digno de ser estudiado. Berlanga tenía varios trucos, y voy a pasar un poquito más allá de los actores y de la historia y de ese análisis profundo de nuestro país y de la guerra, de la contienda. Berlanga tenía una forma de rodar muy, muy peculiar. Y en esta película sorprende, porque hay varias cosas que me sorprendieron un montón, que no recordaba cuando las vi anteriores o que no me había fijado. Y es, Berlanga tenía una clave. Para él las películas se hacían en 4 tandas, por así decirlo. Primero estaba la escritura del guión, donde se perfilaba la historia, los diálogos, los personajes. Luego estaba el propio rodaje, donde los personajes cobraban vida y había las interpretaciones y veías lo que funcionaba y lo que no. Y luego estaba el montaje, evidentemente, la tercera fase. Esto en cualquier película es así, guión, rodaje, postproducción y montaje. Pero para él había una cuarta, que es una cosa que a mí me sorprende, siempre me ha sorprendido de él, y es que para él una película no estaba completa hasta que no se doblaba. A él no le gustaban las películas con sonido directo, porque él creía que el doblaje, que doblar las películas con sonido de estudio le permitía dar una vuelta de tuerca más a los diálogos y corregir aquellos chistes que al final en montaje no habían funcionado. Y eso se lo permitía el doblaje. Y sorprende la vaquilla porque hay varias escenas, porque hay muchas escenas que están dobladas, que se ve el doblaje, se oye el doblaje, se nota que no es sonido directo, pero hay otras en las que se nota el sonido directo. Hay un contraste ahí muy curioso que le da un toque muy peculiar y quizá es la única sensación que me deja de decir, yo hubiera seguido todo con sonido doblado o todo con sonido directo. No, esa mezcla de ambas cosas no termina de funcionar y se nota en qué escenas son y en cuáles no. Pero lo hace muy bien todo lo demás. Fijaos, hay una cosa que hace que es casi muy teatral. Que él mantiene muchas veces el plano 3/4, plano americano. Deja a los personajes fluir por la escena, sin cortarles. Les deja, sobre todo, teniendo en cuenta que es un grupo. Entonces, cuando juega con el plano corto de un personaje es porque algo es muy importante para él. Tiene que ver con ese momento por ejemplo, cuando está afeitando José Sacristán, que antes era barbero, cuando está afeitando a Agustín González, ese momento como juega con el plano corto, pero le gusta mucho flotar, le gusta mucho dejar que la cámara capte lo que está sucediendo para que no haya cortes, para que la acción sea muy fluida, para que los personajes siempre interactúen entre ellos, traten, lidien, jueguen. Eso le permite que haya aprovechar muy bien la química entre los personajes y no cortarles, dejarles que vuelen y dejar que perciban los detalles y que te des cuenta de todo lo que está sucediendo en una escena. Juega mucho con eso y juega mucho con ese tipo de encuadre. Juega mucho con, fijaos lo importante que es para él mantener en gran parte de la película la cámara a la altura de los ojos, porque hay un momento en el final de la película en el que la cámara vuela, la cámara se eleva. Y si tenemos en cuenta lo que el propio Berlanga dice de lo que supone que son esos buitres, repito, palabras de Berlanga, no mías, el creador de la película dijo eso de su propia película. Y tenemos en cuenta lo que significan normalmente los planos cenitales, o lo que significan los picados,
te estás dando cuenta de que Dios está alejándose de esa tierra. Que sí, la iglesia puede estar ahí, pero Dios nos ha abandonado a nuestra suerte, por así decirlo, de que no quiere tener nada que ver con esos buitres. De que esa tierra árida, inhóspita y seca, pues va a quedar un poquito a su suerte. Y ese plano es muy triste. Es uno de los que transmite una fuerza. Si estás metido en la película, es de esos que te deja diciendo, pues sí, pues sí. Y hasta aquí hemos llegado, señores. Quiero decir que puede parecer, no es tan virtuoso como Buñuel, claro que no. Tiene un esquema de una sencillez enorme, enorme. Pero hace eso de su bandera, la fotografía tan cuidada, incluso en los sitios cerrados, cómo usa la luz, cómo usa el color, la luz contra la piedra, no solamente en ese edificio, esa iglesia abandonada donde está el centro de operaciones del bando republicano, sino también en esos corrales, en esas zonas donde la luz es muy importante. No abandona a los personajes a las tinieblas, siempre hay luz. Incluso de noche se ve perfectamente. Siempre hay luz para ellos. Porque para él sus personajes, que son sagrados, que son sus niños, por mucho que los tarandee de un lado a otro, tienen que tener una salida. Una salida digna. Y una dignidad en estos personajes enorme. Después de tanto disparate, después de tanta salvajismo, después de tanto humor descarnado, de tanto humor negro, de tanta mala leche que tiene la película, él les da siempre una salida digna. Dentro de la locura de la propia película. Una salida en la que tú en ningún momento sientes que son caricaturas. Y al final, cuando les castigan a este pobre cuerpo de 4, que son una panda de animalicos míos, tú sientes, no dices, ¡jo, qué gracioso! Dices, joder, pobrecillos. Después de todo lo que han pasado y todas las penurias y después de el plan y todo eso, pobrecillos, ¿cómo funciona esto al final? Es simplemente maravilloso. Vuelvo a decir, es tanto en el uso de la luz como en el uso de esos colores tierra, de esos colores que por la época no hay colores chillones, como en esos personajes secundarios, la hermana del marqués, esa mujer que parece que está loca pero que está fijándose en el torero que le gusta, que está cuando llega a la casa de los guardianes, pues saca queso y jamón que me he quedado con él, pero si ya estás hinchado, dice ya, pero eso fue hace un rato, ya es todo eso de la gente que siempre ha tenido y nunca ha necesitado. Y ves a las otras pobres personas pasando hambre y miseria en mitad de una guerra. Ves los comentarios del marqués continuamente sobre su exmujer, o su mujer, claro, no puede ser su exmujer, evidentemente, su mujer, que es el demonio. Todo eso es que es tan brillante, está reflejado con una sinceridad, una honestidad. Y uno puede compartir o no las ideas de un tipo como Berlanga, que para mí... yo siempre lo he dicho, viendo sus películas era antifranquista a muerte, antieclesiástico a muerte, y me sorprende que le permitieran pasar. O sea, a mí que El Verdugo y Plácido se hicieran en pleno franquismo, no es que me sorprenda, es que me maravilla. ¿Cómo pasaron la censura a esas películas? ¿Quién es el genio que vendió esas películas? ¿O quién es, gracias a Dios, bendito sea el inútil que le tocó censurarlas para no entender que estaba dándole palos a la dictadura y a la iglesia a más no poder? Aquí no había ese problema, pero hay que tenerlos muy bien puestos porque te jugaban muchas cosas. Y este hombre más de una noche en el calabozo había pasado. Hay una entrevista con él, creo que circula por YouTube, de una horita que os recomiendo que la veáis, porque es maravillosa. Porque engloba mucho de su filosofía de vida y de lo poco que le importaba ya todo cuando se hizo mayor. Me hubiera encantado tanto entrevistar a Berlanga, me hubiera gustado tanto conocer su punto de vista sobre la vida y ver más películas suyas. Ver más películas suyas, porque yo es que para mí, pero una película de Berlanga, no recuerdo cuando pusieron en televisión, creo que fue en Navidades o algo así, pusieron en televisión moros y cristianos, y yo estaba viendo y estaba diciendo, pero por el amor de Dios,
Pero esto que es la escopeta nacional, esta gente es el nombre de Quintanilla. Cada vez que lo pronuncia en una de sus películas que reverbera como un eco y es como, este la va a liar. Es tan brillante. Tiene tan claro todo que no necesita artificios. No necesita aderezos. Por eso os digo que parece que va con un martillo pilón, pero en realidad está yendo con un bisturí, porque va directo al nervio. No necesita de ningún tipo de pirueta para cazar lo que quiere cazar y mostrar lo que quiere mostrar. Por eso es tan brillante. Y por eso para mí es el mejor director de la historia de nuestro país. Para mí. Repito, esta es opinión mía personal. Y por eso para mí La Vaquilla es tan grande. Y por eso para mí la filmografía de Berlanga no solo es imprescindible, sino que en la lista de las 10 mejores o 20 mejores películas españolas se puede colar perfectamente 3 o 4 de Berlanga. A mí me salen tranquilamente El Verdugo, Plácido, La Escopeta Nacional, La Vaquilla y Bienvenido Mr. Marshall. Esas 5 me parecen totalmente imprescindibles y me estoy dejando más de una. Me estoy dejando su época más experimental, incluso cuando casi parecía que quería ser Buñuel. Me estoy dejando mucho en el camino de un director que es simplemente magistral y que mostró cómo luchar desde dentro y sobre todo mostró cómo contar historias brillantes, historias brutales e historias nuestras. Es quizá el único problema de Berlanga, que es muy nuestro. Y yo entiendo que Buñuel es mucho más internacional y Almodóvar, y Berlanga es que si no eres español hay cosas que no vas a entender. Y es verdad. Mira, hay una frase que cuando lo vi en la película, cuando lo vi la primera vez en la película, a mí me maravilla, porque yo la llevo oyendo en mi pueblo, en Ciudad Real, que es lo de qué tienen que ver los cojones para comer trigo. Eso, o sea, cuesta entender a quien no sea a quien no tenga familia de pueblo. A mí, mi padre me lo explica de niño lo que significaba. Es cuando quieres decir que tiene que ver eso con lo otro. Y viene de una historia, una de estas fábulas, una de estas historias de pueblo, que es que había un borrico comiéndose el trigo en una era, estaba comiéndose el trigo de otro señor, y estaba allí el dueño del borrico y apareció el dueño de la era y le dijo, oye, que se está comiendo el borrico el trigo, ¿qué está pasando aquí? Y le dijo el dueño del borrico, nada, no te preocupes, si está capao. Y el dueño de la era dijo, ¿qué tendrán que ver los cojones para comer trigo? Pues eso. De ahí viene esa historia, y cuando lo oyes en la película le aporta tal pozo de verdad lo que te está contando, que dices, este tío sabe muy bien todo. Él y Azcona, por favor, la figura de Azcona, no la podemos elogiar lo suficiente. Qué guionista, qué forma de entender y de narrar y de humanizar todo. Y además que es que estar riéndote durante las 2 horas que dura es una carcajada tras otra, pero hay que entender de dónde viene y lo que está contando. Yo entiendo que una persona, aunque sea hispanohablante, que vea la película en México, que la vea en Honduras o en Argentina, pues la mitad de las cosas no lo mismo ni le van ni le vienen. Y hasta aquí, 5 estrellas como 5 soles. Juanjo, muchísimas gracias por haberme hecho volver a ver la película, muchísimas gracias por pedir la crítica. Y 5 estrellazas, es que no puedo darle menos. Nos vemos en la próxima. La Vaquilla, vedla, ya, estáis tardando. Y comprad la revista. ¡Viva Berlanga! Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.